Buenas tardes, chicos. Esclarezco que esta es la materia de Sistemas Operativos 1, ¿ya? Entonces, revisen bien a qué aula están entrando, es que esta materia, este enlace utilizo para todas mis materias, y siempre al ingresar revisen, ¿no?, el título, ¿no? De aquí, por ejemplo, dice ahorita JAR 143, en el título de la materia. Entonces, revisen eso para que no estemos chipados entre clases, ¿ya? Y este enlace lo pueden usar pues todas las veces que vamos a trabajar en línea, ¿ya? Es el mismo enlace el que voy a estar usando. Solamente que es probable que cuando quieras ingresar, tal vez muy en punto, lo veas bloqueado. Significa que estoy en otra clase, pero que pronto ya voy a habilitarles, ¿ya? Hoy se me fue el tiempo con el otro grupo, pero voy a cuidar mejor para la siguiente clase para que no vuelva a suceder, ¿listo? Somos todavía muy pocos, entonces yo en esta primera parte voy a trabajar lo que es una introducción a sistemas operativos 1, que es la materia que nos toca trabajar este semestre. En la clase anterior estuvieron ya algunos, creo que son casi todos los que están aquí presentes, entonces por esa razón creo que ya nos conocemos en parte. Un poquito comentarles que la plataforma ya está bastante mejor, ya está disponible. Todo el material de trabajo está disponible en plataforma, como les expliqué en la clase anterior, ¿ya? Sin embargo, van a tener paciencia con el tema de las respuestas. A veces la plataforma pareciera que se hace un poco lenta, pero son minutitos nada más. Entonces, le vuelves a dar a actualizar y ya empieza a mejorar, ¿sí? Hoy estuvo a las 10, creo, con problemitas, pero después de las 10:30 todo estuvo mejor, ¿ya? Entonces, son un poco de paciencia hasta que lo pongan ajustado a punto para que nuestras clases sean mejor. Bien, yo les había prometido que iba a crear un enlace, ¿verdad?, de YouTube, donde iba a colar todas las clases que estamos trabajando en línea, en ese enlace de YouTube. Por supuesto, no estoy segura si ya lo recibieron en el WhatsApp. No sé si alguien me puede comentar si ya lo recibieron el enlace de YouTube. Buenas tardes, Inge. Todavía no. Ah, ya. Hoy, terminando la clase, les voy a pasar el enlace. En ese enlace va a estar toda la lista de reproducción de la materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vimos el día lunes, que era una introducción a la materia, ya está, ¿sí? Ya está ahí y ya ustedes con eso pueden ver más o menos la explicación general que hice de la plataforma y cómo vamos a ir trabajando en la plataforma, ¿ya? Y hoy voy a ir directamente al avance. Entonces, cuando hay algún percance en una clase, puedes ir al día siguiente de esa clase que perdiste. Hoy, por ejemplo, la de hoy va a estar mañana. Ir a ese enlace de YouTube y vas a ver la lista de reproducción en el orden en que estuvimos las clases. ¿Ya? Entonces, con eso ya no va a haber ese problemita de actualización. Ahora, la plataforma ya tiene toda un aula virtual construida. Tiene el material escrito, tiene el material incluso bajo la forma de videos que he ocupado con otros grupos, ¿ya? Ustedes lo pueden ocupar como una segunda herramienta de referencia, ¿listo? Si estás en clases conmigo, bueno, cuando te toca estudiar o resolver prácticos, tienes que ir a la plataforma, ¿ya? En la plataforma van a encontrar todo el material listo para imprimir o para referenciar y que puedas tú continuar tu aprendizaje, ¿listo? Los prácticos, talleres, todos están en plataforma. Las fechas de presentación también son por plataforma. Entonces, lo único que hay que cuidar es que ir avanzando a la par de mi persona. Por ahora, vamos a avanzar lunes y miércoles, pero una vez que ya terminemos de nivelar el avance para igualar el cronograma que debimos tener, vamos a trabajar lunes, ¿no es cierto?, con Zoom conmigo para hacer toda la parte práctica, y día miércoles yo les voy a poner actividad en plataforma para que ustedes trabajen. Pero eso no significa que les voy a poner un PDF. Seguramente hay un video de apoyo, un video explicativo del tema y bueno, también una serie de ejercicios con el objetivo de que puedas mejorar tu conocimiento del tema que hay que evaluar en el siguiente parcial, ¿ya? Esta materia es muy práctica, pero lamentablemente necesitamos computadora. Mientras se la van consiguiendo, voy a atacar en la primera parte de la materia todos los conceptos teóricos necesarios que ustedes deben tener para poder trabajar la segunda parte, que es cuando ya enfatizamos lo que es instalación, configuración y soporte a sistemas operativos.
operativos, ¿ya? Yo les comenté que esta materia complementa mucho con la materia de soporte técnico. En las partes de soporte técnico atacan todo lo que es hardware, ¿no? La BIOS, las configuraciones, el enganche del procesador, el reloj, todo ese tema, ¿no? Y acá en sistemas operativos nos preocupamos de configurar, instalar y darle soporte técnico al software más grande que va encima de ese hardware, ¿no? Que es justamente el sistema operativo, ¿ya? Entonces, ya que he visto esa importancia, veamos el primer tema teórico que vamos a ver hoy, lo que es los conceptos básicos de sistemas operativos. En algún momento me voy a detener y les voy a preguntar y van a recordar, ustedes van a poderme responder a esas preguntas porque yo estoy segura que ya lo tienen de introducción a la informática o cursos anteriores que ya han hecho, ¿sí? Entonces, primero, definamos a lo que es un sistema operativo. En una palabra, le vamos a decir que es un software. El software más grande que tiene el sistema operativo. Esa es la palabra fácil con la que te vas a acordar siempre de lo que es. Pero en el fondo, su funcionalidad es un poquito más compleja y por lo tanto le vamos a decir que el sistema operativo es ante todo administrador de recursos. ¿Sí? ¿Y qué recursos administra? El hardware y el software. ¿Y cuáles son los elementos de hardware más importantes que tiene que administrar? Procesador, ¿sí? Vamos, procesador, medio de almacenamiento, la memoria RAM y los dispositivos de entrada, salida o comunicación, ¿sí? Aquí estamos viendo los 4 elementos de hardware más importantes que hay en computador. Y debemos imaginar que el sistema operativo como software va a tener que administrar cada uno de ellos de manera específica. Es que no es fácil para el sistema administrar el procesador, entonces una parte de él está completamente enfocada en administrar al procesador y para hacer de que éste sea lo suficientemente rápido para que el usuario tenga la noción o la idea de que todas las actividades las hace al mismo tiempo. Decimos que el procesador trabaja con un pseudo paralelismo, quiere decir, parece que todo lo hace en paralelo, pero no es la realidad, ¿ya? Eso lo van a ver seguramente más adelante cuando veamos la parte del sistema operativo que se encarga de administrar el procesador, que es un tema justamente que tenemos que ver más adelante, ¿ya? Por ahora, recordemos que es pseudo paralelismo en el fondo porque no es real, es simulado, pero lo hace tan bien que nosotros no lo notamos. Otra parte administra la memoria RAM. La memoria RAM es la principal. Ahí funcionan los programas de aplicación en el momento de ejecutarse. Eso hay que tenerlo muy clarito, porque a veces decimos, ¿para qué sirve la RAM? Bueno, es que cuando tú abres un programa, ese programa debe estar alojado en memoria RAM para funcionar. Si no está en RAM, no va a funcionar correcto, ¿ya? Y lo mismo, los dispositivos de almacenamiento como el disco duro también son administrados por el sistema operativo, así como también los periféricos de entrada y salida, ¿ya? Ahora, el software, todo lo demás que no sea sistema operativo, también lo administra el sistema operativo. Estamos hablando de los programas de aplicación del usuario, los softwares de desarrollo, todos ellos también son administrados por este administrador, ¿no? De todos los recursos que tiene el equipo. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? De este software y de repente ahora podemos entender por qué hoy en día es súper importante considerar qué sistema operativo le vamos a poner a una computadora o no, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando analizamos el trabajo que tiene que hacer un sistema operativo, nos vamos a dar cuenta que él principalmente trabaja sobre el núcleo del sistema, del computador, ¿sí? Sobre el núcleo del computador. Ahora, cuando hablamos del núcleo, hablamos de los componentes más importantes que tiene. Normalmente cuando hablan de núcleo, les viene la noción de procesador, ¿no? Pero acuérdense que el sistema operativo no solamente administra el procesador, administra la RAM, administra periféricos. Entonces, a todos esta esencia del software llamado sistema operativo encargado de administrar los elementos fundamentales como el procesador, la memoria RAM, los discos y los periféricos, ¿ok? Se le conoce con el nombre de núcleo del sistema operativo. Entonces, el sistema operativo tiene un núcleo, una esencia.
que tiene que sí o sí, dice, residir en memoria RAM para que pueda funcionar el sistema operativo como lo conocemos. Entonces, enganchemos conceptos. El sistema operativo es un software muy grande, tan grande que completo no cabría en memoria RAM. ¿Qué es lo que se lleva a memoria RAM del sistema operativo? La esencia de él, el núcleo del sistema operativo. ¿Y de qué está compuesto ese núcleo? Del administrador de procesos, del administrador de la memoria RAM, del administrador de los medios de almacenamiento, del administrador de los periféricos. Esa sería la esencia del software sistema operativo que sube a memoria RAM cuando empieza a funcionar la computadora, ¿ya? Entonces no se olviden de que el núcleo del sistema operativo está enfocado en la administración de esos elementos que son fundamentales. Y por cierto, esta parte del sistema operativo llamado núcleo siempre reside en memoria RAM, ¿ya? Siempre reside en memoria RAM. Entonces, los sistemas operativos, como lo conocemos hoy, ha tenido que llevar cierta evolución a raíz de el desarrollo de las nuevas tecnologías, la aparición de las nuevas tecnologías que hemos visto a lo largo de los años. También el sistema operativo ha ido evolucionando. Más o menos de la primera generación, cuando hablábamos de tubos al vacío, ¿sí? Más o menos entre los 40 y los 50, vamos a decir que no existía sistema operativo en las máquinas. Las máquinas estaban diseñadas bajo tubos al vacío para realizar las operaciones de cálculo, si lo vemos de esa manera. Sin embargo, todos estos componentes complejos que se dañaban muy rápido, se calentaban y se quemaban y tenían que los técnicos reemplazar todo el tiempo, no estaban controlados por ningún software, ¿ya? Entonces, ¿cómo se manipulaba o se daba órdenes a la computadora si no había sistema operativo? Bueno, era a través de tableros enchufables, ¿sí? Esa era la forma en la cual se hacía el trabajo de, pues, instalación, el trabajo de controlar, ¿no? A esta máquina. Era obviamente un trabajo muy difícil, ¿ya? Porque es como imaginar un técnico dentro de la caja case del computador, moviendo y enchufando y desenchufando cosas, ¿no? Para darle órdenes a la computadora. Entonces, algo muy complicado. Luego, en la segunda generación, se reemplaza el tubo o bulbo vacío por lo que se llaman los transistores. Aquí me están mostrando cómo es la diferencia. Este es un bulbo, es un transistor. Bueno, el cambio a nivel tecnológico significó mejora en la computadora, empezó a reducir de tamaño, derivado a que ahora usaba transistores, y aparece el concepto de sistema operativo, que es lo que nos interesa en esta parte, ¿no? Aparecen los primeros sistemas operativos para controlar a la máquina. Bueno, no eran muy buenos, pero bueno, era ya algo, ¿no? ¿Qué caracterizaba los sistemas operativos de la segunda generación? Principalmente de que eran monoprogramación, ejecutaban una sola tarea a la vez, ¿sí? Tú querías abrir un programa, lo abrías, si necesitabas otro, tenías que cerrar el uno para abrir el otro y así sucesivamente. Entonces, como que se complicaba, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nada más estábamos limitando, ¿no? Al usuario. Hoy en día no es así, ¿no? Pero en la segunda generación hablamos de sistemas operativos orientados a monoprogramación o sistemas operativos por lote, ¿no? ¿Por lote en qué sentido? Esta gráfica nos los muestra. Resulta que si esto era la computadora, imagínate que el computador, bueno, este de acá, este cuadrito central, te imaginarás que fuera una computadora, resulta que a ella le llegaban las órdenes a través de tarjetas perforadas, que es lo que está mostrando acá, ¿sí? Entonces, las tarjetas perforadas eran leídas por un lector especial que interpretaba las perforaciones que habían en cada tarjeta y esa información la llevaba al computador. Entonces, mientras la tarjeta era interpretada y la información llegaba al computador, el computador en esta generación se mantenía a la espera que le lleguen las órdenes, porque no podía leer la tarjeta de manera directa. La tarjeta era interpretada, mientras era interpretada el computador de repente le estaba esperando porque no tenía nada que hacer, pero una vez la orden de la tarjeta la interpretaba, el computador comenzaba a ejecutar las órdenes, ¿sí? Ahora eso lo hacía muy rápido, instantáneo casi, por la velocidad que tenía. Una vez que tenía resultados, las emitía para afuera, puede ser a una impresora o a otra tarjeta perforada, como se está viendo aquí, para que el resultado sea visible en el mundo externo. Sí, aquí estamos viendo que incluso podía ir a una impresora. Ahora, ¿qué es la razón por la cual pues enfatizo en este proceso? Resulta que
la bandeja lectora podía tener 20, 30 tarjetas perforadas. Entonces, ni bien metía una y esa era interpretada, el computador empezaba a procesar esa información y luego lo botaba a la bandeja de salida. Pero mientras él procesaba, fíjate, mientras él procesaba, ya la segunda tarjeta estaba siendo interpretada. Entonces, ni bien él terminaba, probable que la segunda tarjeta ya esté adentro y él empieza a procesar la segunda tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le sacas una instantánea a este proceso, vas a notar lo siguiente. A la mitad del camino, puedes notar que el computador está súper ocupado. ¿Por qué? Porque está una parte de él preocupándose de interpretar la tarjeta lectora, está procesando algo a su procesador y está emitiendo resultados hasta una bandeja de salida, ¿sí? O sea, las tres operaciones, entrada, proceso y salida, las podía estar haciendo en paralelo, ¿sí? Cosa que no sucedía antes. Cuando había esta situación antiguamente, ¿qué hacía el computador? Mire, la tarjeta tardaba en entrar, la esperaba. Una vez que entraba y era interpretada, el computador ejecutaba la orden rapidito, en segundos, y rápidamente mandaba a salir el resultado y esto tardaba. Así como la lectura tardaba, la botada para afuera también tardaba. Entonces el procesador estaba ocioso. Cuando terminaba de salir el resultado para afuera, recién metía la siguiente tarjeta, interpretaba, procesaba y botaba para afuera. Entonces era un proceso secuencial a un inicio en las computadoras. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras leía o botaba para afuera resultados, el procesador estaba en ocio, no hacía nada. Entonces, eso se mejoró en la segunda generación cuando hablamos procesamiento por lote. ¿Por qué? Porque mientras leía, podía estar procesando algo y también podía haber estado botando resultados para afuera. O sea, las tres cosas a la vez. Vino más o menos por utilizar mejor el computador y separar la operación de entrada y salida del procesador, ¿no? Porque el procesador se mantenía en espera a que le llegue órdenes, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. La palabra que queda en esa generación es monoprogramación. Los sistemas operativos vienen a monoprogramación, es decir, un programa a la vez podía ejecutar el usuario en la máquina. Y luego viene la tercera generación. Si bien en la segunda apareció los transistores, en la tercera los reemplazamos por el circuito integrado. Y el circuito integrado es nada más y nada menos que el tener encapsulado en una pastilla de silicio varios transistores ahí metidos, ¿ya? El circuito integrado entonces es la composición de varios transistores encapsulados en una pastilla de silicio, ¿ya? Haciendo lo que hoy en día llamamos procesador realmente. Y bueno, los sistemas operativos se volvieron sistemas operativos orientados a multiprogramación, es decir, que podían ejecutar muchos programas a la vez. Esta es la generación en la cual uno abría un procesador de texto como Word y luego de repente podías abrir un Excel y trabajar tranquila, pero luego querías abrir, por ejemplo, tu navegador de internet y te decía el sistema, ¿no? No hay memoria RAM suficiente para ese programa. Cierra algún programa e intente otra vez. Entonces, como que esa era la frase común en esta generación. Si bien el sistema ejecutaba más programas al mismo tiempo, la RAM todavía no estaba tan grande ni tan bien administrada. Y por lo tanto, si bien ejecutaba varios programas a la vez, el número de programas que podía ejecutar a la vez era limitado. Sí, quería decir que había un tope máximo. Hoy en día no es así, ¿no? No es así, pero bueno, es porque utilizan otras técnicas. Ok, vámonos a la cuarta generación muy rápidamente. ¿Qué pasó en la cuarta generación? Más o menos entre los 80 y 90. Fíjense, el circuito integrado significaba varios transistores encapsulados en la pastilla de silicio. En la cuarta generación hablamos de LSI, ¿sí? LSI. ¿Y eso qué es? Large Scale Integration, integración a gran escala. ¿Y eso qué es? Vamos a decir que son cientos de transistores miniaturizados encapsulados en la pastilla de silicio. O sea, ya no hay unos cuantos transistores, sino hay unos cientos de transistores.
¿Cómo logran meter en una pequeña pastilla de silicio cientos? Pues empieza la era de la miniaturización, incluso ya en la tercera generación ya empezamos la era de la miniaturización, pero aquí ya se está enfatizando mayor, de forma más masiva, ¿sí? Por eso habla de large, ¿no? Integración a gran escala, ya hablamos en esta cuarta generación, ¿sí? Large scale. Ahora, si aquí hablamos de cientos de transistores encapsulados en la pastilla de silicio, haciendo lo que es el procesador, como vemos este de acá, los sistemas operativos de esta generación se caracterizan por ser sistemas operativos orientados a red. Es que justo en los 90 son el boom del Internet, la red de redes más grande que es el Internet se dispara, empezamos a ver el compartido de información o datos, el compartido de recursos como la impresora, como una novedad, ¿no?, de esta época. Entonces, los sistemas operativos también cambiaron a tener la posibilidad de soportar sistemas operativos en red. Aquí en la gráfica está Windows 95 y alguien me decía una vez, ¿no? Yo averigüé y el Windows 95 no tenía red. Entonces yo le digo, bueno, la primera versión de Windows 95 no tenía red, pero a partir de la segunda versión que sacaron, porque ya el boom se vino de las redes, sí era compatible y sí soportaba trabajar en red, ¿ya? ¿Y qué significaba trabajar en red? Compartir ficheros, carpetas, compartir recursos como la impresora, etcétera, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ok? Bueno, saltemos a la quinta generación, ¿sí? Más o menos los años 2000, ¿sí? Fíjense, el LSI se transforma en Very, ¿no? Very Large Scale Integration, ¿sí? Integración a gran escala, ¿sí? Ese es el acrónimo. Ahora, ¿qué significa? Miles de transistores encapsulados en la pastilla de silicio. Los sistemas operativos se hicieron más intuitivos, como que empezó una época en la cual empezaron a competir los fabricantes de software por lograr el sistema operativo más fácil de utilizar. Vino muchos cambios, ¿no? De repente el escritorio, las ventanas, los iconos, fueron de una manera en el Windows 95, Windows 98, en el mismo Mac OS eran de una forma, y ahora comparando con esa época, pues diríamos que ahora está mucho mejor, porque le han aplicado movimiento, transparencias, mejor color, mejor definición, y obviamente muchos más programas trae incluidos el sistema operativo para administrar el computador, ¿sí? El panel de control de hoy en día es muy superior en comparación a estos que tuvieron antes. Entonces, en la era de los 90, más o menos, empezó ese disparo, ¿no? De tener sistemas operativos más intuitivos, significa más fáciles de utilizar, completamente orientados a ventanas e iconos, básicamente, ¿no? Y a nivel de software empieza la era de la inteligencia artificial o lo que es la IA. Por eso aquí en la gráfica vemos los famosos robots, porque nace la idea de que ahora pues no construyamos solamente robots que hacen algo, sino también robots que decidan o toman decisiones, y eso tiene que ver con la inteligencia, ¿no? El poder que tienes de decidir y tomar una decisión es en función a tu inteligencia, ¿no? La propia que tienes. Esa no se hereda, dicen que se la construye, pero definitivamente en el humano está afectado por un sinnúmero de factores. Si un niño nace en un hogar donde el papá es científico y la mamá es científica, va a tener toda la influencia, ¿no?, del área de las ciencias, y va a empezar a escuchar hablar de células y esas cosas a muy temprana edad, y pues obviamente con otro niño en cuya casa, por ejemplo, el papá, por ejemplo, es músico, el niño no va a entender nada de lo que es la parte de la ciencia, ¿verdad? Me refiero a que el ambiente en que estás sí influencia tu inteligencia, te va a afectar de manera positiva o negativa, pero en definitiva, cada ser humano es independiente, si no los premios Nobel se heredarían, ¿no? El hijo de Einstein no tiene ningún premio Nobel, de hecho no le interesa la ciencia, ¿verdad? Aunque es docente, es profesor, pero ahí está, la inteligencia no se hereda, pero es afectada por el medio en el cual están. Entonces, ustedes lo mismo, han venido a la universidad con ciertos conocimientos básicos, y todo eso va a influenciar en su formación académica. Vas a encontrar cosas más difíciles o más fáciles en función a ese conocimiento que estás trayendo, y tu inteligencia va a ir evolucionando, ¿sí? Vas a ir teniendo más y más dominio de ciertas cosas,
¿no? Y va a ir evolucionando. Entonces, eso, llevar a la máquina pareciera imposible porque pues no tiene sentimientos, no tiene dolor, no, bueno, no tiene espíritu, no tiene conciencia, pero pues ellos han encontrado unos referentes en el área de las ciencias o de la biología puntualmente, y por eso es que hoy en día hablamos no solamente de inteligencia artificial a nivel puro, sino hablamos de sistemas expertos, ¿ya? Que tiene que ver un poquito del estudio de cómo tú tomas una decisión, ¿ya? Y las famosas redes neuronales que van y buscan más que todo en el área de la biología, intentan estudiar más a fondo cómo funcionan nuestras neuronas, ¿no? Y bueno, incluso han hecho simulaciones de cómo es el asunto y es muy interesante, ¿no? Cuando yo te estoy hablando, en el fondo, cuando me estás poniendo atención, tus neuronas están todas excitadas, ¿sí? Están ahí. ¿En qué sentido? Que yo cuando te doy una palabra y justamente esa palabra no la entiendes, ni bien yo la menciono, tus neuronas empiezan, o empieza a funcionar tus redes de neuronas que tienes, ¿no? Porque es como que la información le llega y de repente es como una búsqueda que empieza a hacer entre todas las neuronas tratando de buscar qué información relacionada tienes con ese tema que estoy hablando. Entonces, cuando han hecho las simulaciones de cómo se comporta esto, han visto que las neuronas empiezan como a encender foquitos, ¿no? Y eso indica que la red de neuronas está trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque está buscando dónde está esta información, y ni bien la encuentra, tú dices, ya me acordé, dices, ¿sí? Ya me acordé, ya me acordé, es esto, dices, ¿no? Entonces, más o menos es así. Y viene por un concepto, ¿no? Todo lo que aprendemos, ¿no? Nos sirve de algo en algún momento, porque cuando estamos conociendo algún tema pues relacionado, nuestras neuronas buscan en nuestro banco de datos dónde está, qué temas asociados a lo que estamos aprendiendo, ya lo teníamos conocido. Entonces es a uno cuando uno dice, es eso, ¿sí? No me estaba dando cuenta, sí, ya me acordé, es por esto, ¿no? Entonces ahí es donde va un proceso también de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esos estudios a nivel pues ya científico son bastante avanzados, se ha logrado muchas cosas. Van a ver en YouTube seguramente que incluso hay muchas publicaciones de robots que dicen que ya existen. Hay uno que incluso ha viajado por el mundo, pero luego aparecen, bueno, algunos temas, ¿no? Raros, donde te dicen, parece que es mentira, parece que es real, pero en el fondo sí está avanzando esta área, solamente que no sabemos en qué nivel está. No está muy publicado, ¿no? En qué nivel está el avance de la IA, la robótica y todo esto. Y creo que tal vez es por tema protección, ¿no? Protección de los gobiernos, no sé, es que hay muchas cosas, ya los han visto en las películas, yo creo, ¿no? Ya se han dado cuenta ahí que, pues, el avance de la ciencia es bueno, pero pues si alguien lo ocupa de mala manera, puede dañar a la humanidad al punto que tal vez nos aniquilen, ¿no es cierto? Entonces esos detalles, ¿no? Ocurre hoy en día, ¿no? Y es por eso que el área de la informática pues es diversa, ¿no? Diversa, y ya depende del que lo ocupe para ver si lo que ocupe va a ser para beneficio o para mal, ¿no? Bueno, la sexta generación para adelante, esta es la última generación que vamos a ver de manera específica. No quiere decir que hasta la sexta llegamos. En realidad, hoy en día vamos por la 10ª generación. Cuando ustedes vayan a comprar un computador, les va a decir el técnico, bueno, tengo esta de 9ª generación y esta de 10ª, que es la última, ¿no? Y bueno, cada generación significa un salto. Básicamente, en la sexta estamos hablando de Very, Very Large Scale Integration, ¿ya? Y estamos diciendo que hay millones de transistores encapsulados y miniaturizados en la pastilla de silicio. Eso es a nivel de la parte tecnológica. Ahora, acuérdense que cuando hablo de la pastilla de silicio estoy hablando del procesador, ¿sí? Y bueno, empiezan a aparecer variaciones en los sistemas operativos. Por ejemplo, este tipo, el sistema operativo distribuido, es clásico de la sexta generación. Es un sistema especial en el cual lo que se busca es, poner como que, convertir como si fuera una sola máquina, un conjunto de computadores de bajos recursos.
Hablemos que ahorita, por ejemplo, cuando a mí me hablen de una Pentium 4, pues yo digo, no, no quiero eso, que lento, no me va a servir para nada, ¿no? Entonces, lo que buscan con los sistemas operativos distribuidos es el reuso de ese equipo de computadores. Computadores con bajos recursos, engancharlos en red y hacer de que ellos trabajen como si fueran una sola máquina, compartiendo ¿qué? El disco duro, la memoria RAM, el procesador y cualquier recurso, ¿no? Es como que tú dices, bueno, yo estoy sentado en una computadora que está bajo el sistema operativo distribuido y empiezo a utilizar una aplicación, ¿no? Y al usar la aplicación, mi computador, el sistema operativo, perdón, distribuido, que es el encargado de monitorear todo, se da cuenta de que la RAM que tiene mi computadora no me alcanza, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sistema operativo distribuido? Va y busca qué otra computadora de la misma red, ¿no? Puede prestarme memoria RAM y empieza a usar su memoria RAM para mi programa que yo lo tengo funcionando en mi computadora. Entonces, cuando un usuario se siente en una terminal de una computadora, lo que va a tener la impresión es de que tiene mucha memoria RAM, mucho espacio en disco, porque el sistema operativo distribuido los está administrando a todos los hardwares como si fueran parte de una sola máquina, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esto. Y bueno, en esta generación ya empieza a dispersarse algunos conceptos, ¿no? Ahí empiezan cambios en lo que son los periféricos, sobre todo aquí vemos un monitor táctil, ¿cierto? Vemos que continúan la era de la miniaturización, continúan con el tema de trabajar ya con arquitecturas de computadores paralelo vectoriales, ¿ya? ¿En qué sentido? De que son capaces de ejecutar más tareas a la vez, en el sentido de que el pseudo paralelismo que les había hablado hace un momento, de repente ya no es tan pseudo, ¿sí? De veras el computador ahora o el procesador puede hacer varias tareas en paralelo. Y eso fue cierto de repente a partir de la sexta generación para adelante, es decir, que ahorita cuando tú te compras un computador, un i3 para adelante, ¿no? Con procesador i3 para adelante, lo más probable es que sí esté trabajando en paralelo, ¿sí? Porque ya el tema de que trabajen en paralelo los procesadores ya es una verdad. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hicieron algunos cambios en el procesador, ya unos cambios que eran necesarios por el tema de que ya no puede miniaturizar tanto, ¿sí? Este tema de la miniaturización y decir millones de transistores en la pastilla de silicio está llegando al límite, ¿no? Estamos hablando hoy en día de transistores de tamaño nanométrico, 17, 23 nanómetros, ese es el tamaño de los transistores que están metidos en la pastilla de silicio, ¿no? Entonces son bastante pequeñitos y en ese sentido tal vez o ya están encontrando el problema de que ya no pueden seguir miniaturizando, que están llegando al límite. Entonces le están buscando otras alternativas al procesador, como por ejemplo el tema de que ahora ya no trabaja con una sola unidad aritmética y lógica, ¿sí? Trabaja con más de una unidad aritmética y lógica, trabaja con al menos dos, ¿ya? 2 ALUs, 4 ALUs es lo normal, ¿sí? Cuando te hablan de núcleo, se refiere normalmente a la ALU, ¿sí? Si te dicen 4 ALUs, te están hablando de 4 núcleos. O si te dicen tu procesador tiene 4 núcleos, te están hablando de 4 ALUs. La ALU es la unidad aritmética y lógica, es donde se hace el cálculo, ¿no? Todas las operaciones de cálculo se hacen ahí. Y el tema es que no solamente nos hablan del núcleo, también nos hablan de procesadores con hilos, ¿no? Entonces, normalmente, si te dicen que tu procesador tiene 4 núcleos físicos, te van a decir 8 hilos. ¿Y qué significa eso? De que si tiene 4 núcleos, lo multiplicas por 2 para indicar el número de hilos. Ahora, ¿de dónde viene esa multiplicación por 2? Es que por cada núcleo o por cada calculadora va a salir, dice, 2 hilos, ¿sí? 2 hilos. ¿Y qué me importan los hilos? ¿Para qué sirven los hilos? Bueno, habría que explicar un poco más eso, pero en general, cada hilo para ti significa la posibilidad de que ese hilo puede hacer una tarea que se le envíe al procesador. Al procesador le puede llegar una avalancha de solicitudes y tareas. Entonces, si tiene 8 hilos, significa que puede ejecutar 8 tareas al mismo tiempo. Eso es. ¿Listo? 8 tareas. Si tiene 4 hilos, 4 tareas al mismo tiempo. Si tiene 4 hilos, debo suponer de que tiene 2 núcleos físicos.
¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta cuando uno compra el procesador. Pero yo me iba más que todo para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando la tecnología y a la par ha ido evolucionando los sistemas operativos, ¿ya? Entonces, con ese esclarecimiento, ya nos podemos ir a ver algunos conceptos de sistemas operativos simples, como la definición de lo que es un proceso. En nuestra jerga vamos a decir que es un programa en ejecución, ¿ya? Básicamente un proceso para nosotros significa que es la mínima expresión de un programa real y es un programa en ejecución. Su procesador lo que va a ejecutar es un sinnúmero de procesos, ¿ya? Un sinnúmero de procesos. Cada programa que tú disparas va a hacer de que se ejecute un proceso, ¿ya? O mínimamente un proceso. Es decir, que si tú abres Word, vas a imaginar que por lo menos se dispara o nace un proceso a nombre de Word, ¿no? Pero eso significa que pueden aparecer más procesos también disparándose a nombre de Word, porque no solamente un proceso es un programa. Un proceso es algo más que un programa, ¿sí? Pero, sin embargo, tú debes recordar que un programa de aplicación puede disparar 1, 2, 3 o más procesos en ejecución, ¿ya? Eso es para que no lo olviden. Ok, en una computadora, les voy a mostrar muy rapidito antes que me olvide. Si ustedes dan control al suprimir en la computadora, va a aparecer el administrador de tareas, que es esto que están viendo, y aquí se pueden observar los procesos en ejecución que tiene el sistema, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, dice procesos, miren, procesos, y aquí estamos viendo, en este titulito de acá abajo, dice procesos en segundo plano, ¿sí? Si te vas a esta pestaña detalles, aquí van a aparecer los procesos que tienen ejecución el sistema operativo, ¿sí? Entonces, todos estos requieren uso de procesador. Ahora, miren el Chrome, que es el navegador de Internet, miren cuántos procesos tengo en ejecución a nombre de Chrome. Varios, ¿verdad? Entonces, un proceso es uno de estos. Y gastan procesador, memoria RAM, gastan recursos, ¿ya? Entonces, eso es la idea de, por ahora, de lo que es un proceso. Un fichero es una unidad mínima en la cual se almacena información de algún tema o de algún tipo, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros los ficheros digitales que manejamos lo tenemos fácil de utilizar porque el sistema operativo tiene adentro de él un sinnúmero de procesos internos que sirven para administrar o controlar las acciones que hacemos con los ficheros, ¿no? Entonces el sistema operativo controla el crear ficheros, el eliminarlos, el modificarlos, el moverlos de un lugar a otro, todo eso lo controla el sistema operativo. Entonces, la definición básica, simplemente un conjunto organizado de informaciones del mismo tipo. Eso es lo que es un fichero, ¿ya? ¿A qué le llaman shell en sistemas operativos? Bueno, la shell es esto, ¿sí? Vamos a poner, esto es una shell. Esta pantalla negra es una shell. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, acá puedes escribir órdenes. Escribes una orden, al enter te hace caso y te responde con un mensaje en pantalla. Entonces, le podemos dar órdenes al sistema operativo a través de la shell, escribiendo la orden y dando un enter. Ahora, si la orden es incorrecta, al enter te dice error no reconozco, ¿no? Ahora, ese es el concepto de una shell. Entonces, diríamos que era una interfaz primaria entre el usuario y el sistema operativo, ¿sí? Eso es una shell. Es semejante al CMD. Esa pantallita negra que vimos hace un momento es justamente el CMD de Windows, ¿ya? Eso es una shell, ¿ok? Ahorita estamos barriendo conceptos básicos de sistemas operativos porque los vamos a necesitar referenciar más adelante. Ahora, ¿qué es una llamada sistema? En inglés le dicen call system, ¿sí? Otra vez viene con esa palabra, interfaz. Interfaz es medio de comunicación. Es un medio de comunicación entre el sistema operativo y los programas de aplicación. Diferente a la shell. La shell era una interfaz entre el usuario y el sistema operativo. Ahora, la llamada sistema es una interfaz entre el programa de aplicación y el sistema operativo. ¿Y cómo funcionan los elementos en un sistema computacional? Yo, usuario, ¿no? Yo, usuario, utilizo un programa de aplicación para darle órdenes a la máquina.
Word, Excel, etcétera, ¿no? Ahora, ese programa de aplicación no puede darle orden directa a la máquina. ¿A quién se lo va a dar? Al sistema operativo. Y el sistema operativo va a llegar en el fondo al hardware dándole las órdenes que sean necesarias. ¿Listo? ¿Cómo lo va a hacer? A través de las famosas llamadas al sistema, ¿no? Entonces, las llamadas al sistema son una interfaz importante entre el sistema operativo y los programas de aplicación, ¿ya? Entonces, ahí está la importancia. Bueno, aquí viene el kernel. ¿A qué le llamamos kernel en sistemas operativos? Es que también van a encontrar esta palabra en la definición del hardware del procesador, ¿sí? El kernel es una parte del sistema operativo que siempre está en memoria RAM, ¿sí? Es la parte esencial, diríamos, del sistema operativo que siempre está cargada en memoria RAM. Y así lo podemos definir a lo que es el kernel, ¿ya? Entonces, el kernel contempla esos componentes que habíamos indicado, el administrador de procesos, el administrador de disco, de periféricos y de memoria RAM principalmente, ¿ya? Entonces, básicamente, el kernel es como el corazón del sistema operativo, ¿ya? Si falla el kernel, el sistema operativo no va a andar, te va a decir que hay error. Es probable que en algún momento cuando prendas una computadora te aparezca este mensaje, error en el kernel, y aparece una pantalla negra, ¿no? Entonces quiere decir que el corazón del sistema operativo se ha dañado, habrá que reinstalar ese sistema. ¿Qué tipos de sistemas operativos existen hoy en día? Bueno, por generación hemos ido viendo algunos, ¿no? Se le puede hacer una clasificación sencilla, esta es una ampliada clasificación, de esta clasificación yo voy a mostrar solamente algunos para no confundirnos, ¿ya? Es una clasificación demasiado amplia la que tenemos, pero de esta clasificación, ¿cuáles son los fundamentales? El primer grupo de sistemas operativos, porque este es un grupo, ¿ya? Sistemas operativos por su estructura. Este grupo está clasificado en estos 4. De estos 4, hoy en día, los que se utilizan es el cliente servidor y la máquina virtual, y por ende los tipos jerárquicos, ¿ya? Esos 3 tipos de sistemas operativos. Los monolíticos ya no se ocupan, estuvieron en la primera generación, tenían la característica de que podían ejecutar un solo programa a la vez, y por lo tanto eran sistemas operativos tan pequeñitos y tan simples, es como que tú imaginaras que todo el software llamado sistema operativo se encontraba en un simple archivo, ¿sí? Era tan sencillo que cabía en un simple archivo. Entonces eran llamados como sistemas operativos monolíticos. Hoy en día ya no están, más bien estamos utilizando los tipos jerárquicos, máquina virtual y cliente servidor. Entonces, en este grupo, me voy a ir directamente a los jerárquicos. Es un sistema operativo organizado en capas, ¿ya? En las cuales las capas suelen ser independientes. Las capas son como partes, ¿sí? Fíjense que acá dice en el centro del sistema operativo, porque imagínense que este es un sistema operativo, en el corazón del sistema operativo está la interfaz que interactúa con el hardware. Luego viene otra parte especial del sistema que interactúa con los periféricos directamente, otra parte que interactúa en lo que son los procesos de administración del sistema operativo, otra capa superior que es justamente la shell del sistema, esa es otra parte del sistema operativo y miren cómo está pues como un elemento esencial, y luego vienen los programas de aplicación. Entonces, en un sistema operativo jerárquico, el software llamado sistema operativo se ha construido bajo la forma de capas, así como estamos viendo acá, ¿sí? Bajo la forma de capas, ¿ok? Y bueno, de esa manera están diseñados algunos sistemas operativos como por ejemplo Linux y Unix. Hay otros sistemas operativos orientados a máquina virtual, ¿ya? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el VMware. El VMware en realidad es un pequeño sistema operativo orientado a máquina virtual, ¿ya? Este lo vamos a ocupar en la materia para hacer ejercicios más adelante, pero por ahora, ¿cuál es la idea de este tipo de sistemas operativos? Bueno, miren, en esta gráfica, aquí con rojo, acá, ¿sí? Fije mi mouse, con rojo vemos el hardware.
y encima de ese hardware le han instalado un sistema operativo orientado a máquina virtual. Gracias a este sistema operativo es posible en este mismo hardware único instalarle N sistemas operativos adicionales. ¿Sí? Aquí pudieras tener un Windows 8, acá un Windows 10, por acá un Linux y tener, por ejemplo, sobre la misma máquina un solo sistema operativo. Ahora, el VMware lo trabaja de esta forma, ¿no? Puedes tener los 3 sistemas operativos funcionales al mismo tiempo. Así es como lo trabaja el VMware, ¿no? Entonces, los 3 en paralelo. ¿Y por qué necesitas eso? Bueno, para practicar, probar otros sistemas operativos. En sistemas 2, por ejemplo, ellos utilizan el VMware para instalar ahí, por ejemplo, Linux. Entonces, si su computadora trae Windows 10, le instalan VMware y en VMware le dicen que instale Linux, ¿no? Entonces, con eso que logran tener el sistema operativo Linux para probar y que su máquina que está con Windows 10 se quede sin ser afectada por los cambios que ha hecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistemas de máquina virtual, estamos hablando de que el software orientado a máquina virtual, en este caso el sistema operativo, se apropia de todo el hardware, ¿no? Para administrarlo, para poder proporcionar a los sistemas operativos que se vayan a poner encima de ese hardware una equidad de distribución. ¿En qué sentido? Bueno, como el VMware administra todo, cuando tú creas, cuando quieres instalar un Windows 10, por ejemplo, le vas a decir cuánto de procesador, cuánto de disco, cuánto de RAM vas a necesitar. Y lo que va a hacer el VMware es darte ese hardware de tal manera de que los otros sistemas operativos no interfieran con esos recursos que ya te ha asignado. En pocas palabras, es el encargado de que la distribución del hardware entre los sistemas operativos que están instalados esté bien controlado, ¿no? Y no pase de que yo quiera RAM y que otro sistema operativo que está también funcionando me robe RAM a mi otro sistema, ¿sí? Entonces, ¿quién lo controla? El sistema operativo orientado a máquina virtual. Hay varios, ¿no? VirtualBox, VMware, ¿sí? Entonces, el VMware es el que ocupamos normalmente nosotros. Ahora, en el modelo cliente-servidor, vamos a decir que este tipo de sistema operativo viene preparado para ejecutar cientos de procesos en paralelo. Normalmente, cuando hablamos de servidor, estamos hablando de un equipo con grandes recursos, con la posibilidad de que soporte atender tareas en paralelo, ¿ya? ¿Y quién es el cliente? Bueno, todo es, toda terminal externa. Por ejemplo, cuando tú te inscribes a la universidad, lo haces a través de una web, entonces tú eres un cliente, ¿no? Tú lo haces a través de una plataforma web. Tú eres un cliente y cada usuario que quiere inscribirse es un cliente. Todos ellos están tratando de acceder al servidor, al servicio que les va a inscribir. Entonces el servidor está preparado para atender sus cientos o miles de solicitudes que hacen en paralelo o al mismo tiempo, ¿ya? Entonces este modelo de sistema operativo es especial porque viene específicamente con esa posibilidad, ¿no? De soportar que cientos o miles de usuarios concurrentemente le soliciten cosas al sistema, ¿ya? Y bueno, normalmente está diseñado para aplicaciones multiusuario, en el sentido de que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la aplicación que les inscribe está instalado en un servidor, ¿no? Con un sistema operativo cliente-servidor. Entonces, ¿por qué? Porque la aplicación de las inscripciones tiene, ¿no? Ese tema de que muchos usuarios en paralelo van a querer utilizarla para que les acepte la solicitud de inscripción, ¿sí? Más o menos sería ese como similar. Luego viene el otro grupo, sistemas operativos por su servicio. Esta clasificación ya es más simple. Ahí viene, ¿no? Básicamente por el servicio que nos dan. Vienen los monousuario, un solo usuario a la vez, los multiusuarios, sistemas operativos que permiten que el sistema albergue a muchos usuarios, ¿ya? Monotarea, multitarea, con respecto al número de tareas que soporta a la vez, uniproceso y multiproceso con respecto al número de procesos que puede ejecutar al mismo tiempo, ¿ya? Acuérdense de que un proceso puede ser tan complejo que puede requerir que para que él funcione se ejecuten 20 o más tareas a la vez, ¿ya? Entonces, la tarea como que es una unidad en la cual puede estar subdividida el proceso. Ahí está.
Esa sería la diferencia entre ambas, ¿no? Entonces, el proceso es, acuérdense que está asociado con el procesador, es un programa en ejecución, pero puede requerir de que sea dividible en varios pedacitos para que se haga más rápido, y normalmente esos varios subprocesos es lo que nosotros llamamos la tarea, ¿sí? Entonces, un proceso puede albergar varias tareas adentro de él. Entonces, este grupo de sistemas operativos van observando eso, ¿no? Si el sistema operativo soporta un solo usuario, ¿no? Entonces es monousuario. Si el sistema operativo soporta muchas tareas a la vez, entonces es multitarea. Si soporta ejecutar muchos procesos al mismo tiempo, es multiproceso, ¿sí? Estos dos no son iguales, ¿no? Vemos que la tarea puede ser parte de un proceso y que el proceso engloba a las tareas, ¿sí? Y luego vemos el último grupo, que son sistemas operativos por la forma, ¿sí?, de servicio. Y en este grupo solo voy a enfatizar los que usamos hoy en día, ¿sí?, los más usuales, los sistemas de tiempo real, los de multiprogramación, los de red y los distribuidos, ¿ya? El de lotes, ¿se acuerdan que estuvo en la segunda generación? Bueno, ya no existen más, normalmente ahora hablamos de sistemas de estos 4 tipos que estamos viendo en la clasificación. Veamos un poquito más de esos temas. Los sistemas operativos de tiempo real, ¿ok? Voy a irme directo a los de tiempo real. Uy, ¿qué pasó? Creo que ya lo quité. A ver, los de tiempo real. Necesito ver si tengo la explicación para mostrarla. Aquí está. Ok, los de tiempo real, por ejemplo, sí, vamos a compartir. Bueno, aquí el tema es que más importante es la velocidad de respuesta. Entonces, estos sistemas operativos trabajan con sensores que les van dando información al sistema operativo, y el sistema operativo trabaja con softwares que cruzan la información y pueden determinar ciertos eventos o responder ante determinados eventos. Los sistemas de pronóstico del clima trabajan así, por ejemplo, los sistemas operativos instalados en esos servidores para el pronóstico del clima trabajan con cientos o miles de sensores que mandan todo el tiempo información de humedad, temperatura, viento, etcétera, y esa información es capturada por el sistema para poder definir el pronóstico del clima, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, en este tipo de sistemas operativos, lo importante es la velocidad de respuesta. Estos funcionan también en hospitales, en aeropuertos, donde el tiempo es vital. Un segundo es demasiado tiempo, ¿sí? Entonces, son sistemas diseñados para respuesta rápida. También los de multiprogramación, ya hablamos que esto apareció en la tercera generación, es la posibilidad de que tiene el sistema operativo de ejecutar más de una tarea a la vez, ¿sí? Los sistemas de red, por lo mismo lado, son sistemas operativos orientados a redes, ¿no es cierto? Porque soportan la posibilidad de compartir recursos y compartir datos, ¿no? Este apareció en la cuarta generación de computadores. Y bueno, los sistemas operativos en red se caracterizan porque las computadoras conectadas a través de la red son independientes. Tienen su propio hardware, su propio sistema operativo, sus propios programas, pero pueden ser interconectados para compartir datos o recursos. Sin embargo, los sistemas operativos distribuidos, que es el último tipo, ya se parecen a los en red, pero ya va la diferencia que habíamos mencionado. Si bien están interconectados en una red, ¿no?, varios hardwares independientes, ¿sí?, el sistema operativo distribuido se pone uno solo encima de todos esos hardwares, haciendo de que cada uno de esos hardwares que parecía independiente ahora sean solo parte del sistema operativo distribuido. Entonces, cuando el sistema operativo distribuido quiere asignar memoria RAM a un usuario que está en una terminal, esa memoria RAM le va a asignar de su misma computadora, o también puede ir y tomar de otra computadora la RAM que le sobre para asignarle esa aplicación. Entonces, esta es la forma en que trabaja el distribuido, ¿no? Diferente del de red, porque en el de red vemos independiente completamente cada equipo. Aquí lo que vemos es que el hardware es independiente, pero el sistema operativo es único, por lo tanto los programas de aplicación que vaya a tener también son uno solo. Y cuando un usuario se siente, prende la computadora, no lo nota,
pareciera que el sistema operativo lo tiene en su hardware. Sin embargo, es un sistema operativo que está apropiado a todos los hardwares que están en esa misma red, ¿ya? Entonces, ese sería el concepto. Bueno, ya terminamos. Ahora vamos a irnos directamente a lo que son la definición del principal objetivo que tiene un sistema operativo, ¿ya? Ahí está algo interesante, dice, el sistema operativo va a crear una máquina virtual para que sea sencillo trabajar, ¿sí? Es que la máquina dura, complicada que es, desaparece cuando nosotros empezamos a usar el sistema operativo, ¿no? Básicamente el sistema operativo se encarga de ocultar ese hardware, ¿no? Y crear un entorno seguro para nosotros y fácil de utilizar, básicamente, ¿sí? Ok, entonces los sistemas operativos deben poder hacer estas tres cosas: gobernar el sistema, asignar recursos y administrar y controlar la ejecución de programas. Es el AGA, ¿sí? Administrar, gobernar y asignar recursos. Entonces, todo sistema operativo debe de enfocarse a esos tres elementos, ¿ya? Con eso hemos visto mucha teoría, hemos recordado, ¿no es cierto?, lo de sistemas operativos o lo de introducción a la informática, ¿sí? En esta parte es el único tema teórico que vamos a ver, este ha sido el más largo. Lo que hay que hacer de este tema, chicos, es un mapa conceptual para que los conceptos los agarren como son, sencillos y fáciles, ¿ya? Más adelante, cuando estemos utilizando algunas herramientas de los sistemas operativos, ahí voy a hablar de RAM, voy a hablar de procesador, voy a hablar de proceso. Entonces, estos conceptos básicos hay que tenerlos en memoria, ¿ya? Entonces, yo les encargo para la siguiente clase, vayan haciendo su mapa conceptual, cosa de que esta parte quede fácil para ustedes también a medida que vamos avanzando. El lunes ya empezamos con parte práctica, entonces se acabó la teoría, vamos a trabajar 4 módulos de práctica para ir conociendo el ambiente administrativo de lo que son los sistemas operativos orientados a Windows, y vamos a ocupar puntualmente el Windows 10, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta para despedirnos hoy. En el chat, no olviden, tienen que escribir buenas tardes para que registren la asistencia, ¿sí? Es que ahí queda con su nombre en la asistencia, entonces en el chat, por favor, escriban su nombre para poder, para que puedan registrar su asistencia, ¿ya? Con eso, chicos, hemos terminado el día de hoy. Entonces, anímense que el lunes ya nos toca pura práctica. Si tienen computadora a la mano, excelente. Si no, hay que apuntar para ir practicando los elementos fundamentales de lo que vamos a ver. ¿Listo? No sé si alguien quiere comentar algo más. Deme, por favor, una media hora. Yo les voy a colgar en el chat el sitio de YouTube donde están los videos para que puedan acceder a las clases en el orden cronológico que estamos pasando. ¿Listo? Bueno, entonces me despido de ustedes. Que pasen buenas tardes. Hasta luego, chicos. Dicen buenas tardes. ¿El tema lo va a subir a la plataforma? Ya está. Si tú entras al tema 1, ya lo vas a ver. ¿Sí? Ya, listo. Ok. Listo, nos vemos entonces el lunes. Ingeniera, para el día lunes, ¿todo es con computadora? Si tienen, es mejor porque vamos a hacer ejercicios de administración del sistema operativo, ¿no? Entonces pueden ir acompañándome. Una preguntita más. Uh-huh. No pude estar en la anterior clase. ¿Cuál es la plataforma que vamos a usar? Disculpe. virtualuagrm.edu.bo. Es... ya, ok. Sí, ajá, si entras ahí con tu registro, ahí vas a tener acceso a la materia y todos los contenidos que tenemos adentro. Vayan entrando, porque hay unas actividades ahí que tienen que hacer. Tienen que empezar desde el primer puntito. De todas formas, en el enlace que voy a mandar en un momento vas a poder ver la clase que tuvimos anterior y ahí les estoy explicando todo eso. ¿Listo? Ok, muchas gracias, Inge. Ya, ahora sí los dejo. Nos vemos el lunes. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego.